Buenas tardes, amigo. Le habla Jesús Castro en su programa Un Encuentro con la Verdad. He hablado sobre la hechura del firmamento del universo que no se fundó solo. Alguien lo hizo. Y sobre eso, basado sobre tres bases y que hay más sobre las leyes de la naturaleza, ley de la gravedad, ley de la relatividad, la ley de la religiosidad, y por esa razón hay muchas religiones. Entonces estamos estudiando que todas las religiones tienen átomos de verdad, pero no tienen la verdad. La Biblia entonces dice Un Encuentro con la Verdad, que es mi programa, basado en dos textos bíblicos. Por ejemplo, hay más, pero uno es San Juan 14:6, que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y San Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien, sobre esa base entonces he hablado sobre las religiones, los maometanos, los budistas, los hinduistas, el cristianismo, el catolicismo romano, las sectas falsas. Entonces, sobre esa situación, entonces, para seguir una trayectoria, debo de hablar unos cuantos minutos sobre la iglesia y su fundamento. Entonces, para eso voy a citar mínimo 3 versículos, pero que hay más. Pero para decir, Efesios capítulo 2, versículo 20, dice: edificado sobre el fundamento de la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Pero también dice la palabra de Dios que la iglesia está fundada sobre Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante, donde Jesús compara el hogar, que así como el marido es cabeza de la iglesia, así como el marido es cabeza del hogar de la mujer, así Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, otro versículo que está en San Pedro, epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces ya tenemos 3 textos bíblicos, hay más todavía, para mostrar que la iglesia de Cristo tiene su fundamento, y ese fundamento es Cristo Jesús. Entonces, de ahí se dependen las doctrinas. Jesucristo fue el personaje que revolucionó la historia y dividió el Antiguo y Nuevo Testamento. Por lo tanto, se cree que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios se formó a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, los hijos de Jacob y las 12 tribus de Israel. Y así se comenzó a formar un pueblo de sacerdotes que tenía por oficio sacrificar corderitos, porque a través de los corderos, que comenzó con Abel, que ofreció un corderito, viene entonces Isaac, que iba a ser muerto también por su padre Abraham, pero hubo un reemplazo de ese personaje de Isaac por un corderito que estaba enredado. Pero también viene el caso de Noé, que cuando sale del arca del diluvio universal, viene también entonces que él hace unos sacrificios en acción de gracias por haberlos liberado de la muerte eterna y de la muerte física cuando el diluvio, y hace una ofrenda de un cordero. Pero viene entonces también Abraham, viene Isaac, viene Jacob, vienen los sacerdotes. Y antes de existir esto, viene que los judíos estaban en cautiverio en el lugar de el rey de Egipto. Y entonces duraron 400 años, y a través de la muerte de unos corderos, que la sangre de esos corderos era pintada en las puertas de las casas donde la
la peste de la muerte no podían entrar por mandato de Dios. Entonces de ahí se comienza a celebrar la Pascua, y los sacerdotes entonces celebraban la Pascua haciendo los sacrificios de los corderos, que son símbolos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cada cordero era degollado, derramando su sangre, y la sangre de esos corderos les otorgaba el perdón de sus pecados. Por tanto, cuando viene Jesús a la tierra, se presenta ante Juan el Bautista. Juan el Bautista lo declara como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y entonces es el último de los sacrificios que se hace. En el libro de los Hebreos, capítulo 8, versos 3 y 4, dice que para ser sacerdote se necesita tener un presente o sacrificio, de modo que si Cristo estuviese en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, puesto que no tiene otro sacrificio. Si Cristo no tiene otro sacrificio, porque se ofreció una vez para siempre, entonces los otros sacerdotes son usurpadores del verdadero sacrificio de Cristo, del verdadero sacerdocio de Cristo. Por lo tanto, ahí estoy pintando las bases del verdadero cristianismo. Por lo tanto, el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Y ahí termino por este momento. Vamos a continuar con otros textos. Un encuentro con la verdad.